Ahora vamos a estudiar las distribuciones condicionales. Entonces recordemos que lo que tú tienes acá es un vector aleatorio. X, que le llamamos x1, x2, es un vector aleatorio bidimensional. ¿Ya? Y que tiene una función de probabilidad asociada, función de densidad de probabilidad asociada f de x1, x2. Muy bien. Entonces, ahora lo que tú quieres hacer es lo siguiente. Imagínate que tú quieres graficar esta función como una función en R3. Entonces tú tomas como variables independientes x1 y x2. Por ejemplo, tú podrías tomar algo así. No sé si me sale el gráfico, pero espero que tú entiendas. Imagínate que tomas x1, x2. Y esto va a ser f efectivamente de x1, x2. ¿Ok? Entonces, si tú graficas esta función va a ser una especie de un manto, ¿ya? En R3, de esa forma. Podría tomar muchas formas, pero va a ser una superficie. De tal manera que la integral doble sobre esto es igual a 1. Así que esto va a tener que decaer rápidamente a 0. Entonces tú podrías hacer un ejercicio en que tú dices, mira, voy aquí en x2, voy a fijar un punto. Voy a fijar un punto aquí, mira, un xito 2. Un xito 2. Entonces yo voy a echar a andar x1, voy a recorrer x1, pero a través de ese punto. O sea, dejando fijo el punto x2, yo recorro x1. Entonces, si tú dejas fijo x2 y quisieras ver cómo luce la curva que se genera, es como si cortaras con un cuchillo ahí hacia abajo. Entonces, lo que vas a ver va a ser una curva así. ¿Ya? Entonces, tú dices, ah, mira, yo corté y va a ir creciendo. Entonces, es como que si tú tuvieras una curva de probabilidad que la fueras corriendo dependiendo del valor de x2 que tú fijas. ¿Te das cuenta? Entonces, esto te dice intuitivamente que si tú fijas un valor de x2 o si fijas un valor de x1, ¿ya? Eso genera entonces variables aleatorias que van a estar condicionadas al valor que tú fijas, x1 o qué valor de x2. ¿Ya? Entonces, la gracia de este análisis es que aquí tú puedes darte cuenta que si yo tengo x1 dado x2, tú te puedes preguntar ahora, ¿cómo es esta variable? Esto, en efecto, x1 dado x2 y x2 dado x1 son variables aleatorias. Son variables entonces aleatorias. Claro, porque tú fijas el valor de x2, pero la aleatoriedad sigue estando acá. Fijas x1 y la aleatoriedad sigue estando acá. Entonces, lo que tú te quieres preguntar ahora es cómo yo podría definir la función de densidad asociada a estas variables. ¿Cómo podría definir, bueno, cómo se construye esta densidad? ¿Cómo luce? Y segunda cosa, si esta es una densidad, cuando yo fijo x2, bueno, ¿cuál es la esperanza? Que sería ese valor, ¿no? ¿Y cómo es la varianza? Que es una medida de la variabilidad en torno a la esperanza, ¿no? Entonces esas cosas las vamos a responder ahora. Lo primero que vamos a hacer es entonces definir. Ya vamos a definir lo que es la función de densidad de probabilidad asociada a la variable entonces x2. Esto se va a llamar entonces la densidad de x1 dado x2 está dada de esta forma. Le vamos a llamar así, f x1, x2, y la evaluamos donde x1, x2. Y eso no va a ser otra cosa que la densidad conjunta de x1, x2, partido por la densidad marginal de x2. Siempre que este f de x2 sea distinto de 0, porque está en el denominador. Entonces, si te das cuenta, esto es muy similar a la regla de las probabilidades condicionales. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de B. Entonces, de la misma manera, tú puedes definir la densidad condicional al revés, ¿no? La densidad condicional de x2 dado x1. Eso va a ser la densidad conjunta de x1, x2 partido por la densidad de x1. Entendiendo que la densidad de x1
es distinta de 0. Okay. Entonces, en el fondo, esto dice cómo calcular esta densidad de probabilidad. Si tú integras esta densidad de probabilidad o integras esta densidad de probabilidad, tiene que darte 1, si la definición está correcta. O si sumas, en el caso discreto, te tiene que dar 1 también. Entonces, la pregunta que vamos a responder a continuación es cómo calcular los valores esperados, ¿sí? Entonces, la pregunta es, mira, ¿cómo calculamos de esta nueva variable aleatoria? Esta es la nueva variable aleatoria. ¿Cómo calculamos el valor esperado de x1, dado que x2, por ejemplo, toma un valor xito x2? ¿Ya? Entonces, este valor es una realización de la variable S, lo fijaste. Y ahora quieres calcular el valor esperado de x1, es decir, ese valor andas buscando, el más probable, no el más probable, el valor esperado, es decir, el promedio. Bueno, entonces, eso va a ser la integral, pero ¿la integral de quién? De x1 por la densidad condicional, ¿ya? De x1 dado x2. ¿Y integro respecto a quién? Bueno, esta es la variable, porque x2 está fijo. Así que esto lo integro respecto a x1. Eso es si es que esta variable es continua. ¿Cómo sería entonces la esperanza de x1 dado x2 si es que la variable x2, si es que estas variables son discretas? Bueno, en ese caso tendríamos que cambiar la esperanza por una suma, la integral por una suma. En este caso nos va a quedar x1, la misma cantidad acá, x1 dado x2, pero esta integral la te vas a tener que hacer sobre x1. Entonces, en el fondo, esta es la variable ahora. Cuando fijaste x2, x2 ya no es variable, es un número este. Por lo tanto, lo único que queda variable es ese x1. Y como x1 es una variable aleatoria, entonces hay que calcular esto, pero respecto no a la densidad de x1, sino a la densidad que se generó después de haber fijado x2. Y esa densidad es esta. Por lo tanto, esa es la fórmula de la esperanza en el caso continuo, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, este es en el caso continuo, y esto es en el caso discreto. Y bueno, también tenemos que si tú tienes, además, por ejemplo, la esperanza de una función de x1 dado x2 igual a x2, tú te acuerdas que por las reglas de la esperanza, eso es la integral de g de x1 por la f de x1 dado x2 de x1. Y lo mismo si es que esto en el caso continuo, ¿cierto? En el caso continuo. Y en el caso discreto, entonces cambiamos esto por una suma, donde sumamos sobre x1 y nos queda g de x1 por f de x1 dado x2. Ese es el caso continuo entonces, y este es el caso discreto. ¿Ya? El valor para la esperanza. Entonces, fíjate, lo que va a suceder acá, que es lo que vamos a escribir a continuación, es que la esperanza de x1 dado x2 la tenemos, y esto nos va a permitir calcular la esperanza, por ejemplo, de x1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza se descompone de la misma manera que cuando hay una sola variable. Es decir, la varianza va a ser la esperanza de esto al cuadrado menos la esperanza de esto todo al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que estoy diciendo es esto, que usando esa propiedad, entonces, tú tienes que la esperanza de x1 al cuadrado dado x2 igual a xito 2, eso es la integral entre menos infinito e infinito de x1 al cuadrado por la f de x1 dado x2 de x1. En el caso continuo, entonces, si tú te recuerdas, ¿ya? En el caso continuo, y por supuesto lo mismo en el caso discreto, donde sumas sobre x1 y eso te queda x1 cuadrado de la misma cosa. Entonces, fíjate, la varianza, entonces si tú quieres obtener la varianza condicional de x1 dado x2, esta varianza condicional de x1 dado x2 igual a s xito 2, entonces lo que tú tendrías que hacer, de acuerdo a la definición,
Eso sería la varianza de... no sería la varianza, sería la esperanza. Eso sería la esperanza de x1 menos la esperanza de x1 dado x2. Todo eso al cuadrado dado x2. De acuerdo a la definición, eso es lo que habría que hacer. Pero claro, parece complicado, pero en realidad tú sabes que si tú desarrollas este cuadrado del binomio y usas la propiedad de la esperanza, fácilmente llegas a esta expresión, que es una expresión muy bonita, porque fíjate, esto es lo que tú estabas esperando. Esto es la esperanza de x1 al cuadrado, dado que x2 es igual a x2, menos la esperanza de x1 dado x2 igual a x2 al cuadrado. Entonces, ¿te acuerdas que la varianza es la esperanza al cuadrado menos la esperanza todo al cuadrado? Aquí también rige esta fórmula. Y es muy importante. Y se obtiene simplemente de desarrollar ese cuadrado del binomio. Entonces tú puedes calcular esta cantidad usando la definición. Puedes calcular esta cantidad usando la definición. Haces esta operatoria y obtienes la varianza. Te recuerdo que esa varianza es siempre más grande que 0, así que ahí tienes una desigualdad que puedes aprovechar, que es conocida como la desigualdad de Jensen. Entonces ya tienes cómo calcular para esas variables que son una nueva variable, que es la variable condicional, digamos, la variable aleatoria condicional. Tú ya puedes calcular la esperanza condicional y la varianza condicional. Voy a agregar acá algunas otras propiedades. Y esta esperanza condicional o las varianzas condicionales tienen. La primera propiedad importante es que si tú tienes la esperanza de x1 dado x2, eso va a ser simplemente la esperanza de x1. Esta se llama ley iterada de las esperanzas. O sea, la esperanza de algo condicional a x2 es simplemente la esperanza de x1. Segunda propiedad, bueno, esto tú también lo puedes hacer en el sentido contrario. La esperanza de x2 dado x1. Eso entonces va a ser la esperanza de x2 de la misma manera. ¿Ok? Y también tienes una descomposición. La propiedad 3, tienes una descomposición de la varianza, que es la siguiente. La varianza de x2, por ejemplo, es la esperanza, ¿ya?, de la varianza de x2 dado x1 más la varianza de la esperanza de x2 dado x1. Y esta se llama entonces descomposición. Y vamos a hacer algunos ejercicios más adelante. Descomposición de la varianza. Entonces, en el fondo, tú lo que estás haciendo es descomponer una varianza que no es condicional, la varianza de x2. La varianza marginal de x2 se puede descomponer de esa manera, es decir, condicionando sobre x1 o condicionando sobre cualquier cosa en realidad. Entonces, la esperanza de la varianza y la varianza de la esperanza. Quiero ahora enfatizar el siguiente concepto. Nosotros dijimos al comienzo que si tú tienes una variable x1 y fijas un valor x2, y lo voy a exagerar ahora, ese valor x2 es igual a x2, esto es en realidad una variable aleatoria, ¿cierto? Variable aleatoria. Eso sigue siendo válido. Claro, si yo fijo x2 y este es un numerito, una realización, esto es una variable aleatoria. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo calculo la esperanza de x1, dado que x2 es igual a x2, ¿qué cosa es esto? Bueno, si esto es una variable aleatoria, entonces la esperanza de esta variable aleatoria significa que yo sumo o integro respecto a x1.
Así que esto es un numerito real. Esto es una variable aleatoria, esto es un número real. Esa es la primera observación. La segunda observación importante es esta. Bueno, si yo ahora no fijo ese valor en particular, sino que yo digo, mira, esto ahora es x1, dado x2, como variable aleatoria, entonces yo digo, bueno, ¿cómo se entiende esta cantidad? La esperanza de x1 como variable aleatoria, dado x2 como variable aleatoria. Tú dices, bueno, a ver, esto va a ser una integral, ¿cierto? Una integral, pero vas a integrar respecto a x1. Y x2 está variable. Por lo tanto, esto es una función ¿de quién? Bueno, si integras respecto a x1, queda dependiendo de x2. Entonces, esto es una función de x2. Ah, pero esa función de x2, si x2 es una variable aleatoria, esta función también es una variable aleatoria. Entonces, lo que te quiero decir es que la esperanza de x1 dado x2 así, no es un número como acá, sino que es una variable aleatoria. Eso es bastante violento. Es violento, fíjate. Esto es una variable al fijar x2 y esto es un número. Claro, porque x2 está fijo y x1 integro respecto a x1, esto es un número. Ahora, esta variable, si yo hago la esperanza, bueno, integro respecto a x1, pero esto depende de x2 porque esto es variable ahora. Entonces esta es una función de x2, es decir, esto es una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si esto es una variable aleatoria, ¿tengo derecho a calcular su esperanza? Claro, ahí está, ¿viste? Si esto es una variable aleatoria, tengo derecho a calcular su esperanza. Entonces, si yo calculo la esperanza de esta variable aleatoria, ah, mira, yo voy a calcular la esperanza de x1 dado x2. Lo que dice la ley 1 es que eso es solamente la esperanza de x1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que esto es una variable aleatoria. Y si esto es una variable aleatoria, yo tengo derecho a calcular la esperanza de esta cantidad, que es eso, y la varianza de esta cantidad, que es eso. ¿Ok? Entonces esto es importante de clarificar. ¿Qué es un número y qué es una variable aleatoria? Muy bien. Y lo último que vamos a ver es tratar de simplificar esto para poder calcular algunas probabilidades convenientemente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a escribir la propiedad 1 de una manera conveniente. ¿Ah? Acuérdate que la propiedad 1 es la ley iterativa de las esperanzas. Bueno, vamos a escribir que la esperanza de x1, eso es la suma sobre x2 de la esperanza de x1 dado x2 igual a x2 por la probabilidad de que x2 sea igual a x2. Claro, entonces en el fondo esto es una esperanza, ¿te das cuenta? Esta es la probabilidad y la esperanza siempre es un promedio del representante por la probabilidad. Esta es la variable, entonces es la esperanza de esto, que era la propiedad 1. Si es que esto es discreto, ¿ya? Esto es, lo escribimos así en el caso discreto, pero esto no es otra cosa que eso, que la densidad marginal de x2, en el caso discreto. Y en el caso, entonces, en el caso discreto, digamos. Y en el caso continuo, entonces, la esperanza de x1 va a ser, o no va a ser otra cosa que la integral entre menos infinito a infinito de la esperanza de x1 dado x2 es igual a x2 por la función de densidad de x2. Solo que ahora estamos integrando respecto a ¿quién? x2. Bien. Entonces, en el fondo te das cuenta que es como una especie de teorema de la probabilidad total, porque estás sumando las esperanzas condicionales ponderadas por la densidad marginal de x2. Entonces esto nos va a servir para calcular algunas esperanzas, digamos, en algunas aplicaciones bastante interesantes, algunos problemas de ingeniería. Entonces, recordamos que lo que yo acabo de hacer acá
simplemente es reescribir para el caso continuo o el caso discreto la propiedad 1, que era la propiedad iterativa de las esperanzas. Okay.